Bueno, hermanos, sí podemos hacer una ofrenda de amor, un perfume agradable para el Señor. ¿Saben cómo? Cuando estás en Cristo. Él nos acepta en Cristo. Entonces, esa es la ofrenda que Él acepta, ese es el perfume que Él respira al aceptarnos, porque estamos en Cristo. Vamos a seguir, hermanos, en nuestra serie de regresar a lo básico, viendo, hermanos, desde donde nos quedamos la semana pasada en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y recuerdan que había llegado hasta el versículo 4 o 5, ¿no? Ahí es donde quiero empezar, con el versículo 4. Ya la semana pasada tuvimos la introducción a esta carta y nos quedamos con el concepto que vimos en el versículo 4, que nos dice lo siguiente: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Hermanos, esta vez no voy a leer todo, voy a empezar aquí nada más, pero podemos orar por el sermón y aquí vamos a empezar, ¿no? Entonces, les quiero decir, hermanos, y empezamos con el versículo 4 y ahí lo dejamos porque lo voy a seguir. Primero, Pablo le hace saber y le hace recordar a esta iglesia que estos hermanos son amados de Dios, que Dios los ama y que saben, conocen. ¿Y cómo conocen? Porque Él les enseñó, Él los discipuló, que eran los escogidos de Dios. Amén. Somos amados y somos los escogidos. Y con eso vamos a empezar, y inclinemos nuestro rostro para pedir al Señor su bendición. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por la predicación de tu palabra, Señor, por la verdad del Evangelio, las buenas nuevas. Queremos, Señor, pedirte en este momento que unges a este sermón, que sean tus palabras, Señor, y que nos ayudes, Señor, por medio del Espíritu Santo, para no solamente entender, pero recibir y aplicar lo que vamos a escuchar hoy de tu palabra. Porque queremos ser ejemplos, queremos ser testigos, Señor, de lo que es ser transformado, de lo que es vivir por ti, no solamente aquí en la iglesia, pero delante del mundo, Señor, dándote a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Yo, por muchos años tuve, no diré, dificultad en entender la doctrina de elección. Y muchos lo tienen como cristianos. Lo increíble que solamente en 3 sábados que estuvo Pablo con los tesalonicenses, él puede, en esta carta que les escribe después, mencionar que no solamente son amados de Dios, ¿no? Pero sabemos, es de saber algo, conocen que Él los ha escogido. La doctrina de elección. Y déjame ponértelo de esta manera, solamente usando lo que tenemos como nuestro texto. ¿Por qué nos ama? Es porque nos escogió. ¿Sí me entienden? Porque nos ama es porque nos escogió. Y habíamos desarrollado la semana pasada que Él escogió
los que querían ser escogidos. ¿Sí entienden? No es difícil. Él, antes de la fundación del mundo, con el Espíritu Santo presente, con el Jesucristo, el Hijo de Dios presente, habían planeado que Cristo iba a morir por los pecados del mundo. Ellos habían establecido un plan de rescate para hombres, mujeres, niños y niñas pecadores. Y supo, porque Dios es omnisciente, ¿entienden? Lo conoce todo antes de que suceda. Conoce nuestras decisiones y todo lo que vamos a hacer o no hacer, porque Dios todo lo sabe. Es lo que significa omnisciente. El hecho de que yo sé, y lo dije la semana pasada, que después del sermón, yo sé que voy a ir a comer, porque lo hago todos los domingos, igual que ustedes. ¿Dónde? Todavía no sé, pero tengo idea. Pero el Señor sabe dónde voy a ir a comer, yo nada más sé que voy a ir a comer. El hecho de que Dios sabe lo que va a suceder en el futuro no quiere decir que Él lo decidió por ti. Nada más sabes lo que vas a decidir. Y Él te mueve y siempre el Señor desea que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Pero igual sabe que van a haber aquellos que van a rechazar el mensaje de salvación. Entonces, cuando yo digo que Él quiere los que quieren ser escogidos, no lo estoy diciendo para decirlo así nada más, lo estoy diciendo porque Él, mirando hacia el futuro, aún antes de que estaba establecido el mundo, supo que los hombres iban a necesitar un Salvador y decidió: los que lo reciben y lo creen serán los escogidos. Eso lo hace bien fácil de entender, porque es la única manera de ser salvo, es a través de los que escogen a Cristo. Y Él supo quién lo iba a hacer, por eso los escogió. Porque esa es la única manera de ser salvo. No hay ningún nombre bajo el cielo por el cual los hombres pueden ser salvos, excepto el nombre de Jesucristo. Punto. Y los que dicen que sí y los que creen son los escogidos. Todos son llamados, pero muy pocos escogidos. ¿Quién son los escogidos? Los que escogen Él. Los que quieren ser escogidos. Entonces me gusta porque nada más eran 3 domingos en los cuales les enseñó este concepto y lo aceptaron. Amén. No quiere decir que entendemos todos los detalles. Claro que no, porque Dios es grande y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y su manera es muy diferente que nuestra manera, pero aún eso requiere fe. Y lo bueno de que nos escogió es el reconocer que es un privilegio y aún más, solamente viendo este versículo, sabiendo que nos ama, es todavía mucho más allá de lo que nos podemos imaginar de Él. Pero qué bueno que nos ama y qué bueno que nos escogió, que somos los escogidos. Amén. ¿Puedo seguir? Amén. A mí me gusta el hecho de que ustedes son tan inteligentes que puedo seguir. Versículo 5 nos dice lo siguiente: pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo, con plena convicción. También este versículo está lleno de principios que me encantan. Para empezar, me gusta mucho que también usa la palabra que ustedes bien saben que. ¿Cómo es que bien saben qué?
¿Qué saben bien ustedes? Que cuando estuvimos entre ustedes, siempre buscamos su propio bien. Ahí está el 5. Okay. El 5, no el 6. Dice esto algo interesante. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras. ¿Lo leen? ¿Por qué dice nuestro evangelio? ¿Por qué no dice Pablo mi evangelio o el evangelio del Señor? Bueno, porque el evangelio le fue entregado a Pablo por el Señor Jesucristo y Pablo lo entregó a nosotros. Lo recibimos de Pablo, que lo recibió del Señor. No es mi evangelio y nunca debe ser mi evangelio. El momento que sea mi evangelio, por favor, levántate de donde estás sentado y vete. Porque ya no es el evangelio del Señor. Es nuestro evangelio. Es para todos nosotros. Amén. ¿Sí entienden? Pertenece a todos el evangelio. Nadie está excluido. Amén. Y son buenas nuevas. Y dice, no llegó a ustedes solamente en palabras. Y otra vez, si lo examinas, si lo consideras por un momento, nos llegó porque nos fue enviado. ¿Y quién lo envió? El Señor. A través de Pablo, que cuando lo encontró en el camino a Damasco, es allí donde fue salvado, es ahí donde fue llamado como apóstol a los gentiles, y se está cumpliendo el hecho de que el evangelio iba a ir a todo el mundo a través de Pablo, porque el Señor lo había escogido y lo había enviado y llegó. ¿Sí me entienden? Es una cadena de cosas que suceden porque es el plan de Dios. ¿Quién te trajo el evangelio a ti? No, te llegó por medio de alguien y es una cadena. ¿Sí entienden? Por eso es nuestro evangelio. Yo lo recibí de alguien, de mis padres. Por eso también siento mucho amor y siento mucho dolor, porque al mismo tiempo que sé que mi primo, y me da tristeza que ha fallecido, estaba bien joven. Sé también que su mamá, hermana de mi mamá, hijas de mis abuelos, todos recibieron el evangelio y todos nosotros como familia somos salvos por el hecho de que el evangelio les llegó a ellos, que lo transmitieron a mis papás, que lo transmitieron a mí, que lo voy a transmitir a mi hijo. Entonces tengo ese gozo y entendemos lo que está diciendo aquí Pablo, es nuestro evangelio, ¿no? Y él está diciendo aquí, es nuestro evangelio porque nos llegó y nos llegó porque fue enviado. ¿Y de quién fue enviado? De Dios, nuestro Padre, del Hijo amado y único, y por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Esta es la obra de Dios en el mundo hoy todavía. Y es nuestra obra, es nuestro trabajo. El Señor nos ha encomendado el compartir el evangelio. Sigue siendo verdad. No importa que estemos en una pandemia o no. No importa la economía. Nada importa. Lo más importante para nosotros como iglesia es seguir ocupados en la obra del Señor. Porque hay muchos que lo necesitan, hermanos. Muchas necesitan al Señor. Nos dice,
que llegó a ustedes solamente, que no llegó solamente a ustedes en palabras, sino también en poder. No son simples palabras, pero también viene acompañado de poder. Mira, no sé ustedes, pero cómo me molesta, que Dios me perdone, cómo me molesta mucho los que siempre hablan. Es decir, un montón de palabras, palabrería. No, si me escuchan, no sé si conocen a alguien que habla mucho, pero no hacen mucho. O más bien, no hacen nada. Híjole. Que esto y aquello, pero cuando tratas de buscar evidencia de que aquello y lo otro, nada sucede. Pura palabra. Esas personas, ¿cómo me molestan? Y Pablo le está diciendo, oiga, nuestro evangelio, las buenas nuevas, no llega a ustedes solamente en palabras, ¿no? Pero con, ¿qué? Sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Es decir, lo que predicamos, lo que proclamamos, lo que decimos, estamos convencidos. Entonces, por eso la palabra de Dios siempre tiene poder. Poder para transformar vidas. Poder para qué? Poder para ser nosotros un conducto a través donde el Señor puede moverse entre nosotros. Por eso existen los ministerios y por eso existen los dones. Para que el Señor haga hechos a través de sus apóstoles. Es una de las razones por qué se llama el libro de Hechos. No son los hechos de los apóstoles, son los hechos de Dios a través de los apóstoles. ¿Recuerdan esa serie de sermones? Entonces, por eso dice que las palabras no llegaron solamente a ellos en palabras. En inglés hay un dicho, bla, 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 bla. ¿Lo han escuchado? Sino en poder. Fíjense que esto va de acuerdo con lo que dijo el Señor a sus apóstoles en Hechos capítulo 1. Y lo voy a leer aquí rapidito por ustedes. Cuando después de la resurrección, Jesús estuvo 40 días con sus apóstoles. Y les siguió enseñando, dice Hechos, ¿no? Acerca de lo que iban a hacer ya que se iba, o una vez que ascendió a la diestra del Padre, Él siguió diciéndoles, bueno, esto es tu tarea, les voy a encomendar con esta responsabilidad de predicar el Evangelio y de discipular, ¿no? Entonces les dice en el versículo 8, pero quédense aquí un ratito en Jerusalén. Ellos querían saber cuándo iba a ser o cuándo iba a llegar el reino de Dios. Todavía estaban preocupados por la llegada del reino de Dios. Y todavía el Señor les dice, bueno, eso es algo que está en el tiempo de Dios. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recuerda que les dijo que esperaran en Jerusalén. Cuando vino el Espíritu Santo, eso fue el día de Pentecostés, 50 días después de su resurrección. Él estuvo con ellos 40 días. Entonces, muy pronto después de que ascendió, ¿verdad? Vino la llegada del Espíritu Santo. ¿Y para qué sirve el Espíritu Santo? Bueno, ¿para qué sirve la gasolina en tu carro? O si es un carro eléctrico, ¿para qué sirve la batería? Para darle capacidad, para darle poder, empoderarlo. O en este caso dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán, ¿qué? Poder. ¿Poder para qué? Para cumplir con estos retos. Y serán, ¿qué? Mis testigos. Es decir,
darán testimonio. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces los discípulos de Cristo ya habían salido de Jerusalén, ya habían salido de Judea, ya habían ido más lejos de Samaria y ya estaban hasta lo último de la tierra. Bueno, iban por ahí y por eso estaban en Grecia con los tesalonicenses. ¿Qué le dio el Señor a cada uno de sus discípulos y a cada uno que comparte el Evangelio? Poder. Si no viene acompañado nuestro mensaje con poder, ¿qué poder? Poder de conversión, poder de cambio, poder de transformación. Tu vida es diferente. Bueno, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, le dijo Nicodemo que era necesario que nacer de nuevo. Ese nuevo corazón no puede suceder así nada más. Es poder de Dios que nos cambia. Siempre el Evangelio viene acompañado con poder. Es la gasolina que permite que ande, que sigue o que siga, ¿qué? La predicación del Evangelio y vidas transformadas. Y es con convicción. Pablo los está elogiando, por cierta manera. Le está diciendo, estoy feliz de que puedo decirles esto. Que el Evangelio, nuestro Evangelio, no llegó a ustedes solamente en palabras, qué bueno, sino también en poder, de acuerdo con la promesa de Cristo en Hechos 1:8, y en el Espíritu Santo, y con qué? Plena convicción. ¿Tienen convicción, hermanos? ¿Tenemos convicción? Es decir, ¿estamos convencidos? Amén. Eso se refiere. Seguimos entonces, hermanos, y hay que seguirle el versículo 6. Y nos dice lo siguiente. La última parte del 5. Dice, ustedes bien saben que, otra vez algo que saben, cuando estuvimos entre ustedes, siempre buscábamos su propio bien. Versículo 7. ¿Por qué están mal los versículos? Ustedes recibieron, más bien voy a buscar acá. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron cuando escucharon la palabra? Lo recibieron con gozo del Espíritu Santo. Aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Entonces aquí tenemos, hermanos, algo interesante. Ellos dicen, y sabemos que uno que es un imitador, es un seguidor. Un imitador de ellos, de Pablo, de Silas, de Timoteo, es alguien que sigue a ellos y al Señor. Y así va en ese orden, porque fíjense, yo pudiera decirles a ustedes como Pablo lo dijo, síguenme a mí, pero ahí no queda. Como yo sigo al Señor, ¿qué debe suceder? Que el que es tu pastor, el que es tu maestro, el que es o el que tiene un ministerio, te está pidiendo, sígame a mí, pero siempre calificado con el hecho de que ellos siguen a Cristo. Otra vez, puedes ver aquí que sigue 3 generaciones, ¿no? ¿Quién es el primero? Cristo. ¿Quién lo siguió a Cristo? Pablo. ¿Qué hace Pablo? Predica el Evangelio. Lo escuchan, lo reciben los tesalonicenses.
Entonces brinca de la primera generación, que es Cristo, a Pablo, la segunda generación, y a la tercera generación, ¿quién es? Los tesalonicenses. Y das cuenta que es una cadena de perlas. Todos nosotros hemos llegado aquí por los que han sido fieles antes que nosotros. Y nosotros transmitimos ese mismo mensaje a nuestros hijos, a nuestra familia, compañeros, vecinos, ¿no? Amigos. Quiero que vean que esto es algo que lo pasamos. Es como una herencia, este tesoro que es el Evangelio. Y ahí dice, ustedes recibieron, ¿te das cuenta? Uno no puede recibir si no toma la decisión en libre albedrío. Recuerden que les dije antes que Dios escoge los que quieren ser escogidos. Bueno, cuando habla de recibir algo, esa es la parte que corresponde a nosotros. Todos tenemos que tomar una decisión y decirle sí al Señor. Bueno, también esto sucede como en medio de muchos sufrimientos. Recuerda cómo había en Tesalónica una multitud de personas que tuvieron un tumulto, que querían sacar a Pablo y a Silas y a Timoteo de patada, que habían vivido la persecución, pero nunca los encontraron en la casa de Jasón. Entonces lo agarraron a Jasón y lo llevaron delante de las autoridades. Y recuerda lo que sucede, los dejaron libres después de un arreglo. Y Pablo, Silas y Timoteo, después de 3 semanas, huyen y van a otro lugar. Pero aquí están diciendo, aún en medio de mucho sufrimiento, porque sabemos bien que Cristo dijo que en el mundo tendremos tribulaciones. Pero también nos dijo que ánimo, porque yo he vencido al mundo. Amén. Este sufrimiento, esta tribulación es causada porque son fieles testigos del Señor. Esto viene del mundo. Esta tribulación no viene de Dios. Hay muchas cosas que sufrimos que posiblemente pensamos que es algo, un juicio de Dios. No, hermanos. Simplemente son y representan el odio y el conflicto y la contienda que tenemos con el mundo porque somos cristianos. Amén. Porque nuestro mensaje, o más bien como dijo Pablo a los discípulos, que se me fue, o más bien que la cruz es una ofensa. ¿Recuerdan? La cruz ofende. El mensaje de la cruz nos hace entender y considerar que somos pecadores. Y necesitamos confesar nuestros pecados. La cruz dice que el hombre necesita un pago por sus pecados. Que el hombre necesita arrepentirse, dar la vuelta, ¿no? Arrepentirse y dar la vuelta y seguirle a Cristo. Y eso ofende a gente, pero nunca debemos ofender en lo personal. Nunca debemos ser rudos o groseros. Siempre el mensaje se predica en amor y con esperanza de que alguien va a ser convencido. El trabajo de transformar la vida de uno no es nuestra. Eso es la obra del Espíritu Santo. Entonces, por eso nunca lo debemos tomar personal. Pero hay mucho sufrimiento, como estamos leyendo. Pero aún en medio de ese sufrimiento, ¿qué pasó? Llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Versículo 7.
con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y de Acaya. Fíjate que el sufrimiento en medio, es decir, en medio del sufrimiento hay gozo, porque es evidencia de la realidad de nuestra salvación y es la prueba de que el Espíritu Santo nos está ayudando. Saben que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para cumplir este reto, ¿no? Esta comisión. Y aún el sufrimiento no solamente nos lleva a ser seguidores de Cristo, pero también ejemplos. ¿Te das cuenta, hermanos? Ser un ejemplo. Fíjate que esta palabra ejemplo habla de lo que sucede cuando se hacen monedas. Y recuerda que hay estampilla más bien que pegan al metal y que dejan imprimido. En la imagen o un ejemplo de la estampilla. Y esa es la palabra que está usando aquí Pablo. Nosotros dejamos nuestra imagen o nuestra marca en las vidas de los demás. Eso es lo que describe es ser un ejemplo. Me gusta mucho esto, hermanos, hermanas. Mi deseo para nosotros como iglesia es que seamos un ejemplo para los demás. Que cuando nos ven evidencia de un verdadero cambio y ven a Cristo, el amor de Cristo. Y ven en nosotros la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y ven en nosotros a alguien que tiene compasión para los demás. Primero en la iglesia y después afuera, los que no conocen a Cristo. Si dice ahí, con lo que llegaron a ser, es un proceso, no llegas a ser un ejemplo así nada más, es un proceso, hermanos. Ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Macedonia y Acaya representan el norte y el sur de Grecia. No solamente en su región, pero en las regiones del norte y las regiones del sur. Es decir, en todo lo que es la península de Grecia. No solamente sabían esto de ellos, que eran ejemplos ahí en casa, pero fuera de la casa. Más allá de donde vives. Llegaron a ser ejemplos. Síguele con el 8, hermanos. Y dice lo siguiente. Dice, con ustedes como punto de partida, amén, es decir, la palabra del Señor ha sido ¿qué? Divulgada, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe de ustedes o que ustedes tienen en Dios, y no es necesario que nosotros digamos nada. Lo voy a decir de esta manera. Este testimonio, esta fe, este ejemplo empezó en su hogar, en su propia ciudad. Después salió a las regiones, ¿no? Más allá. Y a muchos otros lugares, es decir, que internacional. Se expandió del centro a la ciudad y al territorio, a las regiones y después más allá, otros lugares. ¿Y qué saben? Más allá, se sabe de la fe de ustedes. Amén, hermanos, eso es lo que queremos. Que los demás ven en nosotros una fe activa, un amor que labora, una esperanza que tenemos en nosotros. Y decía que, bueno, han escuchado de ustedes
saben de ustedes en otros lugares que cuando nosotros ya vamos allá, no es necesario que nosotros digamos nada. Ya están listos y preparados para escuchar no solamente la leche de lo que es la palabra, pero lo que es la carne de la palabra. Ya están preparados, ya están listos. Todo por su propio testimonio. Entonces, aquí vemos en el versículo 9 lo que sigue. Porque ellos mismos hablan de lo bien de ustedes. Nos recibieron. Porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron, ¿no? Pablo viene y ellos ya sabían que algo bueno venía. Entonces él dice que nos recibieron, que los tesalonicenses recibieron a Pablo. Entonces cuando fueron a otros lugares, pues ¿por qué no lo recibimos también? Porque hemos escuchado todo bueno. Eso es interesante de los cristianos. Puedes ir a otro lugar, puedes ir a otra ciudad, puedes ir a otro país. Y no sé si lo han experimentado. Cuando voy a México y no estoy aquí, que no sucede mucho, pero de vez en cuando, y he ido a las iglesias de mis primos, es interesante cómo todos me reciben, aunque no me conocen. Pero me reciben porque conocen a mis primos, que ellos me presentan a ellos. Ah, mira, ese es mi primo, Roberto. Entonces te das cuenta cómo es una cadena en la cual nosotros podemos influir a otros. Sí es importante nuestro ejemplo. Sí es importante nuestro testimonio. Nunca lo tomas a lo ligero. El Señor te puede usar a ti a conectarte con otros. Muy importante. Empieza primero esto en nuestra casa. Después con nuestros vecinos, después con nuestros compañeros de trabajo, después con los demás, ¿no? Y ellos decían esto. Porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes los recibieron. Dicen, wow, qué bueno que los recibieron, que también queremos nosotros recibirlos. Y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero. Fíjense, aquí hay algo interesante. Cuando nos transformamos, cuando nos convertimos, una cosa sucede. Volvemos a Dios y nos apartamos de los ídolos. Eso es la evidencia del cambio. Primero déjame hablarte un poco sobre lo que es un ídolo. Claro que en Grecia, aunque era una civilización muy avanzada, con mucha filosofía, ellos tenían diferentes dioses. El dios de las nubes, el dios del fuego, el dios del agua. Tenían muchos dioses. Y cada uno, en los ojos de Dios, se consideraba un ídolo. Un ídolo para nosotros, dependiendo de dónde vienes. Un ídolo puede ser literalmente una figura, ¿no? Ahí lo voy a dejar porque sí me entienden. Pero un ídolo es cualquier cosa o cualquier persona que tiene prioridad más allá del Señor. Déjame explicar otra vez. Cualquier alianza que tú tomas en el cual el Señor no es primero y todo lo demás de tu vida se filtra a través de buscar primero el reino de Dios,
Y si esa cosa o esa persona toma una posición más importante que el del Señor, eso es un ídolo. ¿Saben qué? Tu trabajo puede ser un ídolo. Si tú ignoras y si tú no pones atención a las cosas del Señor adelante de tu trabajo y de tus responsabilidades ahí, eso es tu ídolo. Porque muchos buscan prosperidad antes que buscar a Dios. Tú puedes poner a tus hijos como ídolos. Si es el niño o la niña tiene más importancia que no los corriges o no los quieres ofender o no los quieres disciplinar porque no quieres que tengan sentimientos o algún rencor contra ti, cuando sabes que lo justo es discipularlos, enseñarlos, instruirlos, eso es un ídolo. Si tú cuidas más a tu casa que la casa del Señor, eso es un ídolo. No estoy diciendo que no pongas un jardín, o que no pongas árboles, o que no pintes tu casa. Pero si tú pintas tu casa y tu casa, el jardín, se ve mejor que el de la iglesia, entonces tenemos problemas. Eso es un ídolo. Si el dinero te importa tanto que no le puedes dar a Dios tu diezmo o tus ofrendas, porque lo quieres guardar para tu retiro, en vez de guardar para tu retiro lo que te sobra después de darle a Dios primero, ese dinero es tu ídolo. Si tú le ves a los hijitos, a tu ser querido, a tu esposo, tu esposa, tu novio o tu novia, y le dices, ay mi amor, sí haremos lo que tú dices, cuando sabes lo que ellos piden de ti, va contra la voluntad y la palabra de Dios, esa persona se convierte en un ídolo. ¿Qué sucedió cuando escucharon la palabra de Dios aquí, en Tesalonicenses, en Tesalónica? ¿Cómo se apartaron? ¿Verdad? Hablan, ¿cómo se apartaron de qué? De los ídolos. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y después, ¿qué? Todo lo demás será por añadida. El Señor te va a cuidar. El Señor va a proveer. Solamente cuando tú primero lo pones primero. Las cosas primero, hermanos. Primero. Y todo lo demás será por añadidura. Entonces, ¿qué hicieron? Se apartaron de los ídolos y se volvieron a Dios, al Dios vivo. Entonces, yo quiero poner en orden. No es aquí el hecho que primero se apartaron de los ídolos. Primero volvieron a Dios y porque volvieron a Dios, se apartaron de los ídolos. Muchas veces queremos dejar los ídolos y después buscar a Dios. No, busque a Dios y después naturalmente te alejarás de los ídolos y caminarás con Dios. ¿Cómo puedo apartarme si tengo problemas con el alcohol? O si tengo problemas con las drogas. Tienes que volverte primero a Dios. Y Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, te librará y romperá las cadenas que tienes en el alcoholismo o en las drogas. Pero primero que voy a dejar primero las drogas y después voy al Señor. Nunca lo vas a poder hacer. Él es el que nos da libertad. Él es el que nos rescata de estos vicios, de esta maldad, de estas adicciones y vicios, ¿no? Primero regresar o volverte con Dios y después te apartas de los ídolos. Porque Él te aparta. Versículo 10, y con esto vamos a terminar. Y aquí encontramos por primera vez algo verdaderamente fuerte, pero también muy importante en este momento que estamos viviendo en el mundo, y lo voy a explicar. Nos dice, ya una vez que
nos hemos apartado de los ídolos y nos hemos vuelto a Dios, al Dios vivo y verdadero, para servirlo, nos dice la última parte del 9, y esperar de los cielos a Jesús. Fíjense, hermanos, más que nunca en mi vida, estaba hablando con Sammy y él me estaba diciendo, ya después de todo lo que ha pasado en las elecciones, en el caos del verano y las contenciones raciales y sociales y después de esta pandemia y también lo que sucedió en la capital, en Washington hace unas semanas y toda la división y todo el odio que existe, estaba diciendo, wow, Dad, como que la venida del Señor está más cerca. Y yo dije, sí, hijo. Primeramente porque estamos un día más cerca, obviamente. Pero en los días de la enseñanza de Pablo con los tesalonicenses, ellos también ya estaban hablando de la ira venidera, que es la segunda venida de Cristo, pero antes de la segunda venida de Cristo va a haber la tribulación, la gran tribulación. Y yo le dije a Sammy, ¿sabes qué era interesante para mí, hijo? Es que cuando yo tenía 18 años, tu edad, yo también estaba hablando de la venida del Señor con mis compañeros y con mis papás, porque había invadido Rusia a Afganistán. ¿Y recuerdan que ya era el fin del mundo? Y Rusia representa el oso que se menciona en Ezequiel, que va a ser una guerra que termina lo que conocemos ahorita en el mundo, como lo conocemos ahorita. Entonces, aquí dice primero que nosotros estamos esperar de los cielos a Jesús. Como iglesia, aún en medio de todo lo que estamos haciendo, aún en el hecho de que estamos cumpliendo con los propósitos y la voluntad de Dios, también estamos esperando Jesús de los cielos. Es que somos ciudadanos del cielo. Es nuestra destinación eterna. Déjame decirles, hermanos, Jesús viene del cielo, donde está su reino. Y como iglesia lo debemos esperar. Pero este esperar aquí no se refiere al hecho de que estamos así como, bueno, algún día. No, es como espera una mujer embarazada a su hijo. Lo espera preparándose, ¿no? Ustedes que son mamás y los que han sido recientemente mamás, tienes que preparar el cuarto del niño, la cuna, las botellas, las cobijas, bueno, los wipes, por cierto, ¿no? Hay que tener esos, cómpralos de Costco porque te dan un montón, te duran un montón de tiempo y es más barato. Bueno, también la espera del nacimiento del niño, porque ya tienen hasta listas una mochilita con ropa para llegar rápido al hospital, como yo supiera algo de eso. Esa es la espera en la cual está diciendo aquí el Señor. Como una mujer espera dar luz a un hijo, no es que como que no se prepara, está bien preparada, más bien, está bien preparada. Como que, sácame de eso, pero salte rápido, chamaco o chamaca. Porque ya como que lo siento, la venida. Es la misma palabra que usa aquí Pablo, esperar. Nosotros estamos listos, nosotros estamos preparados, ¿no? Nosotros estamos anticipando la llegada del bebé. En este caso, nosotros estamos esperando la llegada del Señor. Y tenemos que estar seguros que nuestras familias, que nuestros amigos están listos y preparados también. Y esperar de los cielos a Jesús. Jesús viene. Su Hijo.
Lo identifica aquí Pablo, porque siempre se debe identificar a Cristo, a quien Dios resucitó de los muertos. Siempre hay que recordar que murió por nosotros, pero no quedó en el sepulcro. Fue levantado de entre los muertos, resucitó, y esa resurrección justifica su muerte. El Padre le dio su aprobación y somos justos delante de Dios si creemos en la obra redentora de Cristo. ¿Te das cuenta que Pablo lo mete ahí muy rápido? Porque nunca lo debemos olvidar. Y que es quien nos libra de la ira venidera. Déjame decir algo por un momento. Esta parte, creo que más que nunca, y es ya una introducción de lo que va a decir Pablo después de el rapto, de la tribulación, la gran tribulación, de Anticristo, de su derrota y de la venida de Cristo. Ya lo mete ahí Pablo como una introducción, pero no se mete muy profundamente ahorita todavía, pero ya está aquí. No solamente esperamos del cielo al Señor Jesucristo. Ya sabemos que estamos ocupados en el trabajo o la actividad de fe y el labor de amor y la esperanza. Ya todo eso estamos haciendo. Él viene, pero también viene la ira de Dios. Es decir, ¿y qué es quién? ¿Quién es el que nos libra de la ira venidera? Jesús. Mira, todo lo que hemos visto este año ha sido difícil, en sentido de cosas sociales, económicas, enfermedades, pandemias. Todo lo que ha sucedido ha sido difícil, pero en comparación de la ira venidera es como kinder. No es nada de lo que va a venir cuando viene la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Es el juicio de Dios. Está diciendo aquí Pablo que el juicio de Dios viene. La condena de Dios viene. La justicia de Dios se va a cumplir. Pero nosotros hemos sido librados de aquel ira que viene. Porque la ira de Dios cayó sobre Cristo en la cruz. Y somos libros o salvos de esa ira. No nos toca esa ira, porque esa ira viene de Dios a aquellos que lo han rechazado. Y los que no lo han rechazado, nos va a sacar en el rapto. Porque sí, es cierto, en el mundo tendrán tribulación, pero la tribulación y los problemas y los conflictos y las contiendas que tenemos son por causa del Evangelio y vienen del mundo. Esta ira viene de Dios y no puede caer sobre Cristo porque Cristo no puede ser crucificado una vez más. Nosotros somos la novia de Cristo. Entonces no puede caer sobre nosotros la ira venidera, porque ya cayó sobre él. Según Isaías 53, todas nuestras iniquidades han caído sobre él. ¿Entienden? Entonces, una de las cosas que creo que tenemos que también considerar, y lo vamos a hacer en este estudio, es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19. Y eso va a ser el tiempo de gran tribulación. Y literalmente cuando habla de tribulación en Apocalipsis, ya son muchos años que les dije que ya les voy a hablar de estas cosas. Ya están listos. No es tribulación lo que dice el griego. Tribulación es lo que dijo Cristo, que vamos a tener en el mundo, por causa del mundo, porque el mundo lo odió a Él, nos odia a nosotros. Pero hay que estar animados porque Él ha vencido el mundo. Hay una ira o una tribulación, hay problemas que vienen
de parte del mundo, pero esto no viene del mundo. Esta ira que vemos aquí viene de Dios y nosotros hemos sido librados de esa ira. Pero la tribulación de Apocalipsis se dice literalmente en el griego, la tribulación, la gran tribulación, así es la palabra, no es tribulación, lo traducieron mal, es la tribulación, la gran tribulación. ¿Y de dónde viene? De Dios. Fíjense, cuando Él derrama su ira al mundo que ha rechazado a Cristo, al mundo pecaminoso, nos habla de cosas como islas desaparecen. Nos habla de plagas, guerras, nos habla de sequías, nos habla de hambres, y va a ser un tiempo de infierno. ¿Me da gusto decir esto? No, pero hay que identificar lo que es la ira venidera. Lo que nos pasó este año pasado no es nada. ¿Listos para escuchar esto, hermanos? Y nos da de pensar, porque mira lo que dice Apocalipsis 6, 16. Y con eso voy a terminar este capítulo. Apocalipsis 6, 16 dice lo siguiente. Y es algo interesante porque cuando ellos claman, cuando ya empieza a caer sobre ellos todo y se abre el rollo y los sellos. Al abrir los rollos y los sellos son cosas que caen y se derraman sobre el mundo que ha rechazado a Cristo. Mira lo que dice. Ellos empiezan a gritar, ellos empiezan a clamar. En medio de los 4 seres vivientes, oí una voz que decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no seas injusto con el aceite ni con el vino. Al abrir el cordero, estoy en el 6 y 7, quiero 16 y 17, perdóname, seguimos al 16. Y decía a los montes y a las peñas, mira, va a ser tan horrible que nos va a decir en Apocalipsis 6, 16, que decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros. Oye, ¿quién va a pedir que le caiga sobre una montaña? Unas peñas. Pues que hay un sufrimiento tan duro que prefieren caer sobre ellos que montañas. No dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono. Escóndanos de la ira del Cordero. El gran día, ¿sabes cuánto que dice gran? No es la tribulación, es la tribulación, el gran tribulación. El gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿De dónde viene esta ira? Dice del Cordero. Por eso nos libra de la ira venidera, porque no va a caer sobre Cristo otra vez. Eso ya sucedió en la cruz. Sí somos librados, sí somos salvos de la ira que viene, porque creemos en Cristo, pero el mundo no. Entonces, hermanos, estas son doctrinas fuertes. Y Pablo les enseñó a una iglesia todo esto en 3 semanas. Imagínate. Preparados, hermanos, para la venida, pero primero al oír y escuchar que el Señor diga, súbanse, ven en el rapto. Nosotros no lo vamos a vivir. Vamos a seguir orando para que el Señor nos use para salvar y para rescatar a más almas con el Evangelio que predicamos. Bueno, es una breve introducción.
está fuerte, pero hay mucho más. Lo vamos a ver en unas semanas. Vamos a pedir al Señor su bendición. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque te conocemos a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y gracias, Señor, que estamos bajo tus alas, protegidos, Señor, y cubiertos por la sangre de Cristo. Estas cosas que van a suceder no nos toca a nosotros. Sí nos toca tribulación, sí nos toca persecución, sí nos toca momentos difíciles aquí, pero no estamos solos, te tenemos a ti. Pero cuando llega ese día de la ira del Cordero, de eso seremos salvados, porque nos vas a llevar antes. Entonces, Señor, pon estas cosas en orden en nuestros corazones, prepáranos, Señor, y pedimos, Señor, como iglesia, que estemos ocupados en lo que nos has encomendado por el momento, que seamos fieles siervos en este momento, Señor, en el cual tanto te necesita los que no te conocen, cuánto te necesita el mundo, y nosotros tenemos las buenas nuevas. Ayúdanos a ser, Señor, valientes, ayúdanos a ser fuertes en este momento de dificultad, aunque no es nada de lo que viene. Nosotros sí estamos preparados y nosotros sí estamos listos. Pedimos esto todo en tu misericordia, en tu gracia y a través de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, capítulo 1, hermanos. Nos vemos el miércoles, hermanos, en línea. Primero Dios. Jesús está en control.